Los partidarios de Donald Trump se manifestaron en defensa del nuevo gobierno y sus medidas adoptadas. Izando las banderas estadounidenses, aplaudieron las políticas de inmigración de Trump, que exigen la construcción de un muro en la frontera sur de Estados Unidos con México. Pero muchas de estas marchas terminaron en violencia. En Berkeley, en el norte de California, se registraron violentos incidentes entre partidarios y opositores de Trump, en los que decenas de personas resultaron heridas. También hubo varias detenciones. En Palm Beach, Florida, donde el magnate pasa el fin de semana en su finca, un grupo de sus simpatizantes se congregó para saludar a Trump. En paralelo, cientos de personas rechazaron las políticas hostiles de Trump hacia los inmigrantes, las mujeres y los pueblos indígenas. Las marchas de este sábado también tuvieron lugar bajo la sombra de una avalancha de tweets de Trump contra su predecesor, Barack Obama, en las que Trump, sin precisar evidencia, le acusó de pinchar su teléfono durante la campaña electoral, algo que Obama rechazó como simplemente falso. Traición. Creo que Obama es musulmán. Creo que él quiere destruir este país. Creo que ya había cometido una traición mucho antes. Creo que debe ser acusado y juzgado. Obama era el comandante en jefe y debe sufrir las consecuencias de un militar que comete traición. El explosivo ataque de Trump contra Obama llega en un contexto político difícil para él. 6 semanas después de su llegada a la Casa Blanca, Trump está bajo una creciente presión sobre los supuestos lazos entre su equipo y Rusia durante la campaña electoral. Cristina Leiva con información de Asad Jafari, Hispan TV Noticias. Primero lo acusó en Twitter y ahora el presidente Trump pide una investigación contra su antecesor, el expresidente Barack Obama. La mañana de este domingo, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó en un comunicado que le ha pedido al Congreso que abra una investigación con el fin de determinar si Barack Obama, durante la campaña presidencial de 2016, cuando aún estaba en la presidencia, ordenó que se intervinieran los teléfonos en la torre de Trump de Nueva York. Solo unas horas después, el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes anunció que investigarán si en efecto hubo actos de espionaje durante las elecciones del año pasado. Los demócratas y algunos cercanos colaboradores de Barack Obama se quejan de que Trump no ha ofrecido ninguna evidencia hasta ahora. Un vocero del expresidente Obama ha negado la acusación. Todo empezó el sábado con un mensaje en la cuenta de Twitter de Donald Trump, un mensaje sin proporcionar ningún tipo de corroboración sobre esta escandalosa acusación. Nos enlazamos inmediatamente con Juan Carlos López, quien está en Washington con lo último de este escándalo político. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tan pronto podríamos ver los resultados de una investigación para determinar si efectivamente Obama en sus últimos meses como presidente ordenó que se intervinieran los teléfonos de Trump? Saludos, Rafael. Y esta es una controversia que hay que leer entre líneas, como las que tienen que ver con la Casa Blanca y con el presidente Trump, porque son poderes independientes, el Congreso y el Ejecutivo. Y si uno lee el comunicado de Sean Spicer, lo que dice es que le sugiere a las comisiones del Congreso que investiguen este tema, que también incluyan la posibilidad de que se hubiese dado una intervención de los teléfonos del presidente Trump, según la versión del presidente, por orden del presidente de los Estados Unidos. Hubo respuesta del Congreso. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuándo puede ocurrir? Pero no es que el presidente le pueda pedir al Congreso que inicie una investigación. Le está sugiriendo, porque dentro de la potestad del Congreso está hacerla. Ahora veamos, ¿qué dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara, el congresista Kevin Nunes, el republicano por California? Él dijo en su comunicado, y ha sido un férreo defensor del presidente Trump en esta investigación. Nunes dice, uno de los puntos centrales de las investigaciones del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes es la respuesta del gobierno de Estados Unidos a las acciones tomadas por los agentes de inteligencia rusos durante la campaña presidencial. Por lo que el comité investigará si el gobierno estaba llevando a cabo actividades de vigilancia a miembros de cualquier partido político, y seguiremos investigando este asunto si la evidencia lo justifica. ¿Y por qué la evidencia lo justifica, Rafael? Porque existe una ley de 1978 que frenó, que limitó las posibilidades para que el gobierno ordenara la intercepción de las comunicaciones de cualquier persona en Estados Unidos para evitar que ocurriesen actos como eso. El presidente no tiene la autoridad para pedir, ni Trump, ni Obama, ni Bush,
que se graben las conversaciones de una persona. Eso va por una orden judicial a una corte especial que estudia el tema y lo autoriza o no lo autoriza, y en este caso todavía no está claro si eso se dio. Por lo menos lo han desmentido, decías, el expresidente Obama a través de su portavoz y también fuentes de inteligencia. Juan Carlos, ¿hasta ahora ha habido alguna autoridad de las agencias de inteligencia de este gobierno o del anterior que ya se haya expresado sobre el tema para confirmar o desmentir, en dado caso, la acusación de Trump? De este gobierno no, pero sí el exdirector nacional de inteligencia y otros funcionarios de inteligencia y exfuncionarios de la Casa Blanca en carácter de conversación privada han negado cualquier posibilidad de que esto se dé. Pero escuchemos el intercambio del exdirector nacional de inteligencia, la persona que tendría que saber si esto se dio o no, y luego hablaremos de por qué hay que leer entre líneas. Escuchemos a Clapper. Yo podría decir por parte del aparato de seguridad que supervisé como director de inteligencia nacional, no existió aquella actividad de espionaje telefónico montada en contra del presidente electo, o en el momento en el que era candidato, o en contra de su campaña. Yo no puedo hablar por otros o por las otras 3 entidades autorizadas por el gobierno o por entidades locales. Yo iba justo a decirle, si el FBI, por ejemplo, tuvo una orden de vigilancia externa dada por una corte, usted podría tener acceso a esa información, ¿o no? Le hubieran dicho esto. Yo hubiese sabido eso. Si hubiese habido una orden de vigilancia exterior dada por la corte. Algo como eso, absolutamente. En este punto usted no puede negar o confirmar si eso existió. Puedo negarlo. No existió una orden de vigilancia exterior dada por la corte. No hasta donde yo sé. Nada de la Torre Trump. No. Una orden para investigar los teléfonos del presidente en la Torre Trump cuando era candidato. Pero eso no quiere decir que no pudo haber otras órdenes para quienes ocupaban la Torre Trump por diferentes razones que pudieran haber cubierto a más personas dentro de la torre. Por eso hay que leer entre líneas, pero lo que dicen todas las fuentes es que nunca hubo una orden judicial ni una autorización para intervenir las líneas telefónicas del presidente Trump cuando era candidato. Juan Carlos, un tema muy sonado durante la semana es el hecho de que Trump está, al parecer, muy molesto porque no le dura el gusto de que durara la cobertura positiva tras su mensaje al Congreso. ¿Qué tan molesto podríamos decir que está Trump por eso? Quienes describen estos incidentes, y sabemos por versiones de prensa, dicen que hasta ahora no lo habían visto tan molesto, tan indignado. Hay informes de prensa, medio conservador, que había hablado sobre estas versiones, sobre la supuesta interceptación de sus teléfonos, pero parece que lo que más molesto tiene al mandatario es que después del discurso del martes, que recibió críticas positivas, que mostró su índice de popularidad crecer, que le dio una reacción favorable, vino el miércoles toda esta controversia sobre el secretario de Justicia, Jeff Sessions, y sus reuniones con el embajador ruso. Dicen luego que estaba también muy molesto por la decisión de Sessions de declararse inhibido, impedido para investigar cualquier tema que tenga que ver con Rusia, y que cuando se fue para la Florida nuevamente, el viernes, iba tan molesto que dicen muchos que no le terminó allí esa indignación, que también el fin de semana siguió reclamándole a sus altos funcionarios. Dice el que no puedan controlar escándalos como este, que minan la credibilidad de su gobierno y que él ya ha venido acusando, pero ahora la pregunta es ¿cuándo presentará pruebas? Y lo que sí dice el comunicado de la Casa Blanca de esta mañana es que va a dejar esto en manos del Congreso y que no se va a volver a pronunciar al respecto. Entonces aquí dejó la puerta abierta, vamos a ver si alguien la puede cerrar. Si se llegase a comprobar que esto ocurrió sería muy grave, pero hasta ahora no hay ningún tipo de evidencia que confirme que sus teléfonos fueron o no intervenidos. Sí, definitivamente es muy importante recordar eso. Juan Carlos López reportando en vivo desde Washington. Gracias, Juan Carlos. Te vemos en Directo USA. El presidente Trump planea emitir un decreto esta semana que comienza para definir a qué ciudadanos de Medio Oriente y África, de países de esas dos partes del mundo, se les impedirá la entrada a Estados Unidos. Se espera que sea el mismo veto de viaje que emitió Trump el 27 de enero y que fue rechazado por una corte de apelaciones. Varios colaboradores del presidente quieren que Trump no incluya a Irak en la lista de países sujetos a la prohibición. Se suponía que el presidente iba a emitir un decreto actualizado el miércoles de la semana pasada, pero se pospuso después de que su mensaje ante el Congreso fue recibido en forma muy positiva. ¿Y ya vieron el video del congresista mexicano trepado en la cerca entre México y Estados Unidos? Ahí están las imágenes. Se trata de Braulio Guerra, un legislador del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, el partido del presidente Enrique Peña Nieto. En el video, Guerra dice que fue muy fácil para él treparse al muro de 8 metros de altura,
lo que significa, dice, que es innecesario y absurdo gastar 15,000 millones de dólares para construir un muro a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos. Guerra representa al estado de Querétaro, ubicado en el centro de México. La inmigrante Daniela Vargas sigue detenida en el estado de Luisiana. Vargas, de 22 años y nacida en Argentina, es una dreamer. Así se le conoce a los estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños y están protegidos bajo un decreto del expresidente Obama para que no sean deportados. Sin embargo, durante la nueva presidencia de Trump ya no cuentan con la misma protección y los abogados de Vargas están tratando de impedir su deportación con argumentos legales y testimonios a favor de que ella se quede en Estados Unidos. Y este es el dramático momento del arresto de un inmigrante indocumentado ocurrido la semana pasada en Los Ángeles. El momento fue captado con la cámara de un teléfono por una niña de 13 años. Estamos escuchando su llanto. Ella es hija de Rómulo Abélica González, quien vio cuando su padre fue detenido y esposado cuando la dejaba en su escuela. Las autoridades migratorias dicen que Abélica González fue encontrado culpable de varios crímenes, incluyendo conducir ebrio en 2009, y tenía una orden de deportación desde 2014. Un juez federal le ha dado luz verde a una demanda colectiva contra una compañía propietaria de centros de detención. La demanda la entablaron 9 inmigrantes originalmente contra Geo Group. Los inmigrantes alegan que los hacían trabajar por $1 al día limpiando el centro de detención propiedad de Geo Group en la ciudad de Aurora, Colorado. Según la demanda, esto representa una violación de las leyes contra la esclavitud. En un comunicado enviado a CNN, un vocero de la compañía negó las acusaciones y dijo que seguirá defendiéndose vigorosamente. Hemos negado en una forma consistente y enérgica estas denuncias y tenemos la intención de continuar defendiendo en forma vigorosa a nuestra compañía de estos cargos. El programa de trabajo voluntario en nuestras instalaciones, así como los salarios y estándares relacionados con el programa, dijo, son establecidos por el gobierno federal. Nuestras instalaciones, incluyendo la de Aurora, Colorado, han recibido calificaciones altas y proveen servicios de alta calidad en ambientes residenciales seguros y humanos, en cumplimiento con los estándares nacionales del gobierno federal. Para gobernar se necesitan 2 cosas, dice Donald Trump: cañones y empleos. Tenemos que empezar a ganar guerras otra vez, dice el señor Trump, y ese es su argumento perfecto para pedir un aumento en el presupuesto militar, que es astronómico. El solo aumento es casi igual al presupuesto militar de toda Rusia, imagínese usted. Por ello, muchos ciudadanos dentro de Estados Unidos se preguntan, ¿para qué queremos ser los mejores si somos los mejores? ¿Para qué Trump está incrementando el presupuesto militar si ya el actual es increíblemente monstruoso? Miles de millones de dólares más que China, Rusia y el Reino Unido y Alemania y Francia, todos juntos, imagínense. Premisas. Las 2 últimas veces que Estados Unidos ha incrementado su presupuesto militar como lo quiere hacer Donald Trump fue para atacar Medio Oriente. Silogismo. Por lo menos es obligación preguntar si algo se debe estar cocinando en el Pentágono o en la mente de Trump. ¿Se está preparando para la guerra? Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, el ejército más poderoso del mundo no es el de la paz, es desafortunadamente el de la muerte. Comenzamos. Todo empezó con Bush, que quería guerras en Afganistán y en Irak, y pidió hasta más de 761.000 millones de dólares. Esto provocó que Obama heredara un presupuesto muy alto, 750.000 millones de dólares en gastos militares. Pero Estados Unidos empezó a reducirlo. Bush había aumentado en 2003 hasta 26% los gastos militares. Luego Obama entre 2015 y 2016 redujo a 7%. Y ahora Trump, nada más llegar a la Casa Blanca, quiere subirlo al 10%. Para darnos una idea, tan solo el aumento que propone Trump equivale a todo el presupuesto militar del Reino Unido o al de Rusia, que están alrededor de los 60.000 millones de dólares. Y este es el presupuesto militar de las potencias, donde Estados Unidos siempre ha querido ser el líder de las armas.
Y aún así, Trump quiere más. My first budget will be submitted to the Congress next month. This budget will be a public safety and national security budget, very much based on those two, with plenty of other things, but very strong. And it will include a historic increase in defense spending to rebuild the depleted military of the United States of America at a time we most need it. En total, Trump quiere 638.000 millones de dólares de presupuesto militar. Trump quiere vertir el aumento militar en tres principales áreas. Quiere expandir la fuerza naval, aumentará el número de los portaaviones y buques de guerra, así como de los marinos. For every would-be cyber attack, there's a team of U.S. Army cyber warriors who will not be defeated. El dinero se aplicará para crear un gigantesco ejército del ciberespacio capaz de penetrar todo y atacar todas las redes, tanto los satélites del espacio como el espacio virtual de la poderosa Internet. Según ha dicho el propio Trump, quiere expandir su arsenal de armas nucleares y además que el ejército de Estados Unidos tenga el mejor equipamiento del mundo. We will give our military the tools you need to prevent war and, if required, to fight war and only do one thing. You know what that is? Win. Win. We're going to start winning again. Según dicen los medios Russia Today y New York Times, Trump pretende financiar la mayor parte de este aumento a recortar programas sensibles relativos a la educación, el medio ambiente, la ciencia y la pobreza. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Hoy tenemos, vamos a ponerles ahí en pantalla, la caricatura del artista Héctor Moncalvo Lobo. Es sobre el tema de hoy, sobre el presupuesto militar de Donald Trump. Ahí dibujó a Donald Trump. Vamos a ponerla en pantalla con su ansia de poder. Y en el otro cartón, bueno, en el primer cartón, él pone ahí a Donald Trump con su bolsa de dinero. Ahí está. Dice, vamos a empezar a ganar guerras, dice el señor Trump, gasto militar. Y hay otro cartón que también nos envía Héctor Lobo, que se firma, es el artista Rowe, muy reconocido allá en Honduras. Y es el señor Trump que le está inyectando esteroides a los soldados de Estados Unidos, pero pues nada de esteroides, sino son miles de millones de dólares. Muchas gracias, te agradezco mucho a ti, allá hasta Honduras, muchos saludos. Vamos directamente con nuestros invitados, Lario Salzí, analista internacional en San Juan, Puerto Rico. Muchísimas gracias. Y Miguel Ángel Benedicto, periodista y analista político en Madrid. Gracias a los dos, buenas noches aquí en Teherán. Les agradezco mucho. Comienzo contigo, Miguel. ¿Para qué quiere Donald Trump en estos momentos incrementar el presupuesto militar? Y repito las premisas que decía al principio. Las dos últimas veces que lo ha hecho Estados Unidos significativamente, como lo quiere hacer Trump, fue para atacar Medio Oriente. Y el silogismo, yo te pregunto, ¿sería prudente pensar que algo se debe estar cocinando en el Pentágono o en la mente de Trump? Por favor, tu análisis. Yo creo que ¿por qué aumenta Trump el presupuesto de defensa? Pues para cumplir con su programa electoral. Es lo que él ha prometido, es para lo que le han votado 60 millones de americanos y él está cumpliendo estrictamente con su programa electoral.
qué hará una vez que se aumente ese presupuesto de defensa con el ejército de los Estados Unidos. Yo creo que es más bien una estrategia de disuasión con China, con Corea, con Rusia, algo parecido a lo que hizo Reagan con su famosa Guerra de las Galaxias. Bien, a ver, Lajos, ¿coincides con Miguel o realmente yo te pregunto, tú que eres muy experto en inteligencia, ¿para qué realmente quiere incrementar el presupuesto militar? Por favor. Bueno, realmente sería, pues como ha dicho el distinguido interlocutor, parte de una promesa electoral, pero claro, es una promesa electoral en cuanto a reforzar las Fuerzas Armadas después de unos años del llamado secuestro fiscal en que se vieron forzados el gobierno americano por mutuo acuerdo, el presidente Barack Obama y el Congreso americano controlado por los republicanos, para reducir los gastos de defensa y balancear el presupuesto, tratar de reducir la deuda. Y bueno, lo interesante es esto, que lo que se pretende aumentar, que creo que sí son 54.000 millones de dólares, para un total de 603.000 millones de dólares para el presupuesto de defensa del 2018, es menos que lo que había propuesto Obama de 619.000 millones de dólares para el 2017, para el presupuesto de defensa del 2017. Y cada uno de estos presupuestos de defensa empiezan el año fiscal en octubre de cada año. Entonces lo que están haciendo es que como no se aprobó el presupuesto del 2017 por el Congreso, se está con el presupuesto de 570 y pico mil millones de dólares del 2016. Y bueno, los senadores como John McCain, republicano, del Comité de Asuntos Armados del Senado, pues protesta ante la propuesta de Trump porque dice que esa cantidad de 54.000 millones no es suficiente, que debería ser algo así como casi 100.000 millones adicionales para un total de 640.000 millones, dice, para mantener pues preparación, entrenamiento, mantenimiento del armamento, adquisición de nuevas armas, etcétera. Ahora, ¿cuál es la intención? Bueno, si comparamos lo que dice McCain, que protesta, ¿no? Dicen los llamados halcones republicanos que esa cifra que propone Trump no es suficiente, podría decirse que, bueno, es un aumento, pero un aumento que probablemente no le permitiría, según los expertos del Pentágono, operaciones militares probablemente de la envergadura como fue la invasión de Irak del 2003. Operaciones militares quizá de ataques desde portaaviones, pero no para invadir, no para ocupar. Claro, es una cosa compleja porque Estados Unidos, como tiene tantos compromisos militares por sus alianzas, la OTAN en Europa, la protección de Corea del Sur, del Japón, etcétera, pues tiene que gastar con todo eso. Habría que preguntarse si el presupuesto, que no es tan alto como lo querría McCain, por ejemplo, el senador McCain, se deba a que Trump espera que los aliados gasten más en defensa. Como ya ha dicho, ¿no? Los aliados de la OTAN, pues un 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Cada uno. Japón gaste más, Corea del Sur, habrá que ver. Bien, Miguel, gastar 10 veces más que el ejército de Rusia, 600.000 millones de dólares, ¿no es suficiente? Te pregunto. Bueno, esto ha sido lo normal habitualmente. El ejército de Estados Unidos llevamos muchos años donde sigue siendo el más poderoso desde la Segunda Guerra Mundial. Ha habido momentos con el propio Obama donde se han llegado a gastar 700.000 millones de dólares, es decir, casi 100.000 más de los que se están proponiendo en estos momentos. Esto ha sido algo habitual en los Estados Unidos, que bueno, después de la caída del telón de acero se convirtieron en ese gendarme mundial, y para mantener esa seguridad o ser ese proveedor de seguridad global, obviamente necesitas una gran cantidad de dinero, ¿no? Y quizá esos 600.000 millones de dólares pues sean necesarios. O sea que vamos a tener gendarme para rato todos los habitantes del planeta, Miguel. Probablemente sí, ¿no? Hay otras potencias que están emergiendo en estos momentos en el mundo, ¿no? Vemos a Rusia, vemos a China, que hay que decir que ellos también han incrementado en un 10% o más su presupuesto de defensa en los últimos años. Nadie dice nada al respecto, ¿no? Hay otras potencias emergentes. Quizá vamos hacia un mundo multipolar, o estamos ahora mismo en un mundo, vamos hacia un mundo multipolar, a lo mejor, siempre y cuando Estados Unidos deje de ser esa gran potencia militar, tecnológica, económica, cultural que en estos momentos es. Quizá es un proceso muy lento, ¿no? Y
quizá no suceda a corto o medio plazo, quizás sea un proceso a largo plazo. Bien. En estos momentos siguen siendo la gran potencia. Lo militar es importante y cuando hablamos de lo militar también tenemos que tener en cuenta que hay asuntos como el propio Internet que surgen dentro del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. El Departamento de Defensa de Estados Unidos crea millones de puestos de trabajo también, es decir, que es que hay que tener en cuenta muchas cosas, no solamente el tema de las armas o el tema de la guerra, sino que tiene muchas otras connotaciones detrás la defensa de los Estados Unidos. Okay. Déjame ir con Layos. Pues gastar estas tres ideas, dame tu análisis, gastar 10 veces más que el ejército de Rusia, 600,000 millones de dólares, como decías, no es suficiente. También te pregunto, vamos a tener gendarme para un rato. Y la tercera pregunta, que quiero que me las envuelvas las tres ahí en el mismo paquete, esto de Donald Trump de promesa de campaña de incrementar el presupuesto, ¿no viene de alguien atrás, de los lobbies de las armas, de la industria de las armas, de estar presionando al propio Trump de tienes que gastar, tienes que, no sé, dímelo tú, Layos? De Rusia está el concepto en inglés de Purchasing Power Parity, que sería como paridad de poder de adquisición, que lo que cuesta en Estados Unidos una cosa no costaría necesariamente lo mismo en Rusia, donde quizá costaría menos. Y da la impresión que los rusos son capaces de producir armamento y armamento de gran calidad que pueden medirse con lo mejor que tiene Estados Unidos ahora, en estos momentos, que incluso diseñados son esos armamentos rusos como misiles crucero, aviones invisibles al radar, para derrotar a los homónimos de Occidente, de la OTAN, incluyendo Estados Unidos. Podría ser que hay una cultura de adquisición de armamento en Estados Unidos corrupta, diría yo, y no necesariamente que estén robando, violando la ley, pero que se admite que cobren que se les pague a estas empresas de defensa como Lockheed Martin, por ejemplo, unas cantidades astronómicas, como el avión ese invisible al radar, el F-35, F-35, que es multinacional, no solamente lo adquirirá Estados Unidos, y es el proyecto más caro de la historia de la humanidad, y claro, Estados Unidos en defensa. Creo que eran el año pasado, a mediados del año pasado, como 1.450.000 millones de dólares. El billón, que en inglés es trillón, ¿no? Pero en español billón. Y cada avión iba a costar originalmente 130 millones, y que lo bajaron a 108, y que lo van a bajar a 85 millones por avión, pero es carísimo. Eso por un lado, que quizá cobran demasiado en Estados Unidos. No olvidemos cuando habían inodoros en los 80, que el Pentágono adquiría creo que por $1,000 por inodoro, y ¿qué es eso, no? Y en cuanto a lo de por qué los cabilderos, los intereses detrás de Trump, etcétera, de querer comprar, bueno, es probable que Trump piense que le hayan asesorado que lo que realmente sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión de los años 30 fue la Segunda Guerra Mundial, con la gran producción industrial de todo tipo, ¿no? Que dio puestos de trabajo pues hasta las mujeres, ¿no? En las fábricas cuando los hombres estaban en el frente, que pretenda, espero no declarar una guerra para ver si eso saca a Estados Unidos de la Gran Depresión. No lo creo, aquí estoy medio bromeando, pero sí que gasten en armamento para dar puestos de trabajo en el sector de la defensa, que ya los hay, pero que con el secuestro fiscal y la reducción de gastos en los años anteriores, pues tratar de recuperar posiciones y al menos dar más puestos de trabajo y quizá reclutar a más tropas, que eso también es empleo, etcétera. Podría ser esa la táctica. La reindustrialización, y parte de la reindustrialización que quiere Trump, no solamente con siderurgias y altos hornos, pero también con el sector de la defensa, construyendo portaaviones, bombarderos estratégicos, misiles balísticos, y todo eso, claro, cuesta mucho. Déjame escuchar a Miguel. Miguel, por favor, tenías un apunte. Sí, yo le quería decir al profesor que estoy de acuerdo con él, que a veces cuesta demasiado en Estados Unidos, ¿no?, lo que es la producción militar, pero es que el propio Trump ha dicho que quiere acabar con eso.
que quiere gastar más, pero gastar mejor y que le cueste menos. No puede ser que una bombilla, por ejemplo, esté costando 568 euros o $600 en estos momentos. Él quiere acabar con eso. Quiere aumentar el presupuesto, pero quiere que se gaste mejor. Y respecto a lo que decía el profesor, él comentaba que después de la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos se aprovecha. Yo le recuerdo que Estados Unidos durante la Guerra Mundial mantuvo una postura aislacionista en un principio hasta el bombardeo de Pearl Harbor. Es decir, que fue el bombardeo también de los propios Estados Unidos por los japoneses lo que hicieron que entraran en la Segunda Guerra Mundial, obviamente, desarrollaran su industria de defensa, dieran puestos de trabajo, como usted dice, pero también ayudaran a Europa, porque recuerden quién puso en marcha el Plan Marshall en Europa, quién reconstruyó Europa. Sí, pero me ha citado mal, porque yo no dije después de la Segunda Guerra, durante la Segunda Guerra. Y yo sé que se mantuvieron al margen hasta que fue el ataque de Pearl Harbor, pero habían estado fabricando, incluso no tanto para las Fuerzas Armadas, pero sí para los británicos aliados, y fue más bien lo que yo decía, aclaro, ¿no? Lo que yo decía. ¿Y qué hubiéramos deseado? ¿Que hubiera llegado Hitler, que hubiera seguido Hitler y que hubiera aumentado su poder? No, pero no estoy diciendo si es bueno o malo, solo digo la realidad. Lo que realmente, dejando fuera el aspecto moral, que si era bueno o malo gastar en defensa en los años de la Segunda Guerra, que Estados Unidos invirtió por necesidad, Japón le atacó, Alemania le declaró la guerra, pues tenía una guerra de dos frentes, ¿no? Europa, Pacífico, y al gastar en comprar portaaviones y todo para ganar la guerra, y no solamente había que gastar para las Fuerzas Armadas Americanas, para armar a los aliados británicos, la Europa de la Francia Libre, Australia, o sea, tanques americanos para los británicos. Layos, tú coincides, y ya no dejo hablar a Miguel porque ya lo dijo, tú coincides con esta idea de Miguel, que tiene mucho Occidente, de que Estados Unidos es el gran salvador gracias a ese gran ejército, como está diciendo Miguel, en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo había pensado de esa forma, sí, que Estados Unidos, como decían, arsenal de la democracia, etcétera, pero he llegado a pensar esto también. Si bien es cierto que Estados Unidos sí armó a los británicos aliados, incluso a la Unión Soviética les vendía tanques, claro, la mayor parte de los tanques de los rusos eran rusos, pero también les vendió Sherman, aviones, etcétera. Pero que realmente quien ganó la Segunda Guerra Mundial, diría, y fríamente, no estoy tomando partido con los rusos ni nada, fue la Unión Soviética. El 90% de las Fuerzas Armadas alemanas se consumió en equivalencia en el frente ruso. Y sospecho, es mi teoría, que si los americanos no hubiesen invadido en Normandía con los británicos, los rusos hubieran llegado al Canal de la Mancha, o sea, hubieran arrasado. Más bien, la intervención americana impidió que la Unión Soviética se quedara con más territorio del que pudo haber ganado. Es mi opinión, claro. Sí. Bien. La crítica de los demócratas, bueno, Miguel, antes de pasar con esto, ¿en qué se va a gastar ese aumento militar Donald Trump? Donald Trump quiere un aumento de $54,000 millones. ¿En qué se lo va a gastar? Él había apuntado 3 áreas estratégicas como la naval, el ciberespacio, que es muy importante, y las armas nucleares. Por favor, tu lectura sobre esto. Bueno, obviamente la naval pudiera ser donde más gasto destine. Ya sabemos lo que cuesta un portaaviones, es tremendo el dinero, que no solo cuesta su construcción, sino su mantenimiento durante el año. Quizás también las ciberamenazas, obviamente, son las nuevas amenazas que tenemos en estos momentos y hay que luchar contra ellas, y obviamente ahí se va a destinar también una gran parte del presupuesto. Yo ahí tengo mis dudas de que vaya a ir más al tema nuclear, ¿no? Creo que en estos momentos la gran potencia nuclear sigue siendo Estados Unidos. Es un tema más disuasorio y yo apostaría más por el tema naval y el tema de las ciberoperaciones. Bien, Layos, ¿para qué se va a gastar ese incremento? Hacer hincapié en lo naval. ¿Por qué en lo naval? En el ciberespacio, si es también derribar satélites de geolocalización, que sería como la guerra de la última generación. ¿Tú qué sabes de eso, por favor? Sí. Vamos a ver, Trump había criticado a George W. Bush por la invasión de Irak en el 2003, también me imagino Afganistán, y entonces era como diciendo que son guerras innecesarias. Los gastos del Departamento de Defensa americano por esas guerras pues eran contrainsurgencia, armas convencionales, cancelando proyectos que habrían sido originados durante la Primera Guerra Fría del siglo XX contra lo que era la amenaza rusa, soviética.
Ahora, Rusia ha vuelto con fuerza. Y podría ser que si Trump no se mete en invadir países, ¿no? Porque considera que es un gasto enorme en armas convencionales, que entonces invierta en aquello que considere que es recuperar terreno perdido ante Rusia, porque Rusia tiene un armamento nuclear equivalente, similar al de Estados Unidos, y puede destruir a Estados Unidos varias veces. Estados Unidos es una gran potencia nuclear, pero no es la suprema. Rusia está más o menos al mismo nivel y están armándose, y con armamento al parecer que puede evitar las defensas antimisiles de Estados Unidos y de sus aliados como Israel, por ejemplo. Entonces, probablemente ya hay un proyecto, ¿no?, para invertir desde tiempos de Obama, ¿no?, en un nuevo misil balístico intercontinental para reemplazar a los Minuteman-3, que son de la década de los años 70. Entonces hay un proyecto para un nuevo misil balístico de submarinos, lanzado por submarinos de propulsión nuclear, y para un nuevo submarino de propulsión nuclear que lanza misiles balísticos. Bombardero estratégico, un nuevo avión a la volante como el B-2, pero más moderno, que puede ser tripulado y no tripulado. Bombardero estratégico con armas nucleares, ¿no? Así que pienso que va a concentrarse, si no se mete en una aventura de esas, neocolonial, le llamaría yo con ironía, ¿no?, Irak, Afganistán, o Siria, algún sitio así, pues se dedicará a ese armamento más estratégico, más hacia un conflicto estratégico con Rusia, con la China, que podría surgir, ¿no? Y las fuerzas navales lo mismo, por la cuestión de el desafío naval, como ve Estados Unidos en la zona del Pacífico, Mar Chino Meridional, que los chinos pues están reafirmando sus derechos soberanos allí, etc. Déjame ir con Miguel, Lajos. Miguel, la crítica de los demócratas dice que este presupuesto moralmente indefendible del presidente Trump va a enviar más dinero hacia el Pentágono, pero en perjuicio de los más pobres y en perjuicio también del planeta. Dame tu lectura de esto y dame la lectura también de la respuesta de Trump, que dice que en realidad con este presupuesto está comprando paz. Tienes 30 segundos porque nos vamos, se nos acaba el tiempo, por favor, Miguel. Bueno, probablemente sí. Probablemente sí, ¿no? Como decía el profesor hace un momento, China en el Pacífico es uno de los grandes retos, Rusia es otro de los grandes retos, y Corea del Norte, que hoy nos hemos enterado también, ¿no?, que Obama ya había utilizado la ciberguerra también para intentar destruir alguno de los misiles, y el ISIS, recordemos al Estado Islámico también, ¿no? También allí él se ha comprometido a acabar con el ISIS en Oriente Medio. Veremos qué es lo que sucede. Luego, bueno, los demócratas le han criticado, obviamente sí, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace Trump finalmente, ¿no? Yo creo que él lo único que hace es cumplir con su programa y sacar adelante sus promesas electorales. El pueblo americano yo creo que le apoya, y quizá tengamos a un nuevo Ronald Reagan en el futuro, ¿no? Y que le recordemos bien, ¿no? O mejor de las expectativas tan bajas que tenemos en estos momentos depositadas en él. Me voy. Lajos, Raúl, la última pregunta, 30 segundos. ¿Se compra paz comprando armas nucleares y muchas más armas? ¿Se está comprando paz? Bueno, los romanos no tenían esas armas, pero está el dicho, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, ármate. Probablemente están inspirados en eso. Considero que ni Rusia ni China, que serían los principales rivales en un conflicto estratégico con Estados Unidos, no quieren la guerra. Hay diferencias, obviamente, ¿no?, entre estos dos aliados, Rusia y China, y Estados Unidos. Esperemos que Estados Unidos no se meta con Irán, porque Rusia sí defendería a Irán de ser amenazado. ¿Y por qué? Bajo la influencia de Netanyahu, ¿no?, del primer ministro israelí, que querría pues destruir el programa nuclear iraní. Esperemos que no ocurra, porque ahí habría guerra. Lo mismo puede ocurrir en Siria, que si no combate al Estado Islámico, pero se mete Daesh, ¿no?, pero se mete contra el gobierno sirio, quiere cambiar gobierno, Rusia intervendrá y ahí puede empezar la guerra que se extiende a Europa con la OTAN, Dios no lo quiera. Así que veremos cómo actúa Trump. Bien. Pero sí. Muchas gracias, Lajos, te agradezco mucho. Miguel, muchas gracias. Gracias a los dos por este ejercicio de dos voces. Albert Einstein decía que si el ser humano pudiera controlar el poder del amor, haríamos bombas de amor en lugar de odio, y en lugar de exterminar la vida, protegeríamos vida. Las bombas, las armas, los fusiles, sin duda son armas de odio. ¿Qué pasaría, yo le pregunto a usted, qué pasaría si el señor Donald Trump tan solo el incremento de presupuesto lo usara para fabricar bombas de educación? Educación para que las próximas generaciones tuvieran más deseo de ayudar
que de disparar, más deseo de compartir en vez de enriquecerse a costa de los demás, más deseos de abrazar en vez de insultar. ¿Qué pasaría si ese dinero lo usara para eso? Seguramente tendríamos un mundo un poquito mejor, pero ¿sabe qué? No habría negocio y eso no les conviene. Buenas noches.